Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Damos inicio a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales número 29. Para este día tenemos la siguiente agenda. Con el establecimiento del quórum empezamos, por lo que le pido apoyo a la diputada Rebeca Santos con el establecimiento del quórum. Con gusto, Presidenta. Marcela Balbina Pinederazo. Presente. Amílcar Giovanni Saldaña Cáceres, ausente. Rebeca Araceli Santos de González, presente. Cruz Evelyn Merlos Molina, presente. Walter David Coto Ayala, presente. Mauricio Edgardo Ortiz Cardona, ausente. Francisco Eduardo Amaya Benítez, presente. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, ausente. Dina Yamilet Argueta Velar, ausente. René Alfredo Portillo Cuadra, presente. Tenemos quórum, Presidente. Gracias, diputada Rebeca Santos. Vamos al segundo punto, que es la aprobación de la agenda. Para este día tenemos la aprobación de la acta de reunión número 28 de fecha 22 de noviembre del 2021, la que fue remitida vía correo electrónico con anticipación. Punto número 4, los expedientes de nuevo ingreso. Los expedientes de nuevo ingreso son el N331-11-2021-2, que contiene nota del presidente de la República devolviendo observado el decreto legislativo número 199, que contiene reformas al Código Penal. El número 2 es el 354-11-2021-1, que contiene iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en el sentido se apruebe la reforma a la Ley Orgánica Judicial relativa a la creación de la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo y los juzgados tercero y cuarto de lo Contencioso Administrativo. Y el expediente número 3, que es el 357-11-2021-1, que contiene la iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda en el sentido se autorice al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que transfiera a título de donación pura, simple e irrevocable al Fondo Nacional de Vivienda Popular como atribución para el logro de sus objetivos una porción del terreno de propiedad del Estado y del Gobierno de El Salvador en el ramo de Hacienda situada en el Cantón Chupaderos, jurisdicción y departamento de Santa Ana. Quienes estén a favor de dicha agenda, por favor, votar. Por unanimidad. Pasamos al punto número 3, que es la aprobación del acta, la cual fue remitida vía correo electrónico. Quienes estén a favor de dicha acta, a votar. Pasamos al punto número 4, que es el expediente de nuevo ingreso, que contiene la nota del presidente de la República devolviendo observado el decreto legislativo número 199, que contiene las reformas al Código Penal, por lo que le solicito apoyo a la diputada Rebeca Santos con la lectura de dicho expediente. Con gusto, Presidenta. Para efectos de grabación también hago lectura de las sustituciones que tenemos ahora. Esta nota viene dirigida a mi persona. Atentamente comunico a usted que el diputado Mauricio Ortiz no podrá presentarse a la comisión convocada para este día, lo cual usted preside, por lo que será sustituido por el diputado Eric García. Bienvenido, diputado. La segunda nota de sustitución dice que por este medio comunico que la diputada Dina Argueta no podrá asistir a la reunión de trabajo convocada este día por motivos personales y será sustituido por el diputado Alexis Melara. Bienvenido, diputado. La tercera nota, comunicó usted que el diputado Giovanni Saldaña no podrá presentarse a la comisión convocada para este día, por lo que usted preside, por lo que será sustituido por el diputado Arturo Batarcer. Bienvenido, diputado. Y tenemos la... No, este ya creo que ya... Este sí, ¿verdad? Esta es la misma, que tenemos doble copia. Señores secretarios, el 4 de noviembre de 2021 recibí de parte de esa Asamblea Legislativa decreto legislativo número 199, que contiene reformas al Código Penal. Aprobación en sesión plenaria llevada a cabo el 3 de noviembre del presente año. Al respecto, y haciendo uso de la facultad que se me otorga en la Constitución de la República en su artículo 137, inciso tercero, por su digno medio devuelvo a esa honorable Asamblea Legislativa el citado decreto legislativo con observaciones en virtud de las razones que expongo a continuación. 1. Aspectos generales del decreto legislativo número 199. El decreto legislativo número 199 consta de 2 artículos relativos a la modificación de la pena privativa de libertad que regula el artículo 147E del Código Penal, que regula el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores. Las reformas tienen por finalidad, según se dispone en el considerando cuarto del decreto, un esfuerzo para garantizar que la imposición de penas y medidas de seguridad en relación a la conducción peligrosa de vehículos automotores
tipificado en el artículo 147E del Código Penal, se realiza en forma proporcional a la gravedad del hecho realizado y en concordancia con el ejercicio punitivo del Estado, siendo la pena de prisión el último recurso a utilizar, atendiendo las implicaciones de la misma sobre la esfera de los derechos del imputado. Conforme a lo expuesto, es necesario manifestar que el suscrito se encuentra totalmente de acuerdo en cuanto a que las sanciones que involucren la privación de derecho fundamental a la libertad deben estar sujetas a parámetros de proporcionalidad, debiendo ser estas coherentes, entre otras condiciones, a la gravedad del hecho cometido. Sin embargo, advierto una serie de inconsistencias relativas a la formulación abstracta de quantum de la pena que dispone el Decreto Legislativo 199 en correspondencia a la naturaleza, daño y grado de afectación al bien jurídico tutelado por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores. Ciertamente considero que es necesario estatuir penas por ilícitos que descitiven tales conductas, pero bajo análisis objetivo, asegurando la concordancia, constitucionalidad y el cumplimiento equilibrado del principio de proporcionalidad y razonabilidad de la pena de prisión, teniendo como importantes límites el principio de dignidad de la persona y los fines constitucionalmente reconocidos a éste. Romano 2. Observaciones al decreto. En vista de lo expuesto y bajo rigor que el análisis demanda, se considera que el decreto legislativo número 199, para que cumpla con la finalidad postulada, requiere tomar en cuenta las observaciones que puntualizaré a partir de las razones propuestas de redacción siguientes. Observaciones al considerando 4 en correspondencia al artículo 1 relativo a los rangos de penas 3 a 6 años de prisión particulares, 6 a 8 años de prisión sujetos de transporte público de carga. De acuerdo a la redacción del considerando 4 del Decreto Legislativo 199, este advierte la necesidad de garantizar las penas y medidas de seguridad en relación a la conducción peligrosa de vehículos automotores, en forma proporcional a la gravedad del hecho realizado y en concordancia con el ejercicio punitivo del Estado. Es oportuno que haga referencia a los fundamentos generales del principio de proporcionalidad como límite imperante a la producción normativa. Es correspondencia a la naturaleza jurídica del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, gravedad o el grado de afectación al bien jurídico que tutela la norma penal, y las consecuencias jurídicas en atención al quantum de la pena que regula el decreto legislativo número 199. 1. La seguridad vial es una cuestión muy vinculada a los derechos humanos, lo que justifica se asuman y produzcan las medidas necesarias para proteger, entre otros, el derecho a la integridad, a la salud, al desarrollo, en síntesis, a proteger la vida de todo ser humano, por lo que la decisión de la Asamblea Legislativa de reformar el artículo 147E, incisos primero y cuarto del Código Penal, es sin duda una herramienta que busca la protección de estos derechos, cumpliendo el mandato establecido en los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución. Sin embargo, este tipo de medidas que impliquen desmedro a derechos fundamentales debe estar a la exigencia del principio de proporcionalidad, a partir de una visión normativa holística como un mandato dirigido al legislador para que adecue la gravedad de las penas dentro del ordenamiento jurídico, observando siempre que sean estas congruentes con las infracciones respectivas. Es decir, el reconocimiento de la potestad punitiva del Estado trae aparejado de forma paralela la necesidad de la proporcionalidad de las sanciones en el plano de su formulación normativa, como el de aplicación de los entes correspondientes. El principio de proporcionalidad se perfila como un límite de la discrecionalidad en la producción de ley, procurando la correspondencia y vinculación que debe existir entre las infracciones cometidas y la gravedad o severidad de las sanciones impuestas. Se concreta como un axioma de carácter general o mandato de optimización que permite concretar limitaciones y derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, siempre que la relación entre el fin o fines perseguidos y la sanción regulada como medio para conseguirlo no impliquen un sacrificio excesivo o innecesario o carente de razonabilidad. En términos concretos, el principio de proporcionalidad implica la prohibición de exceso de las medidas normativas punitivas y que éstas solo podrán ser materializadas cuando su sanción resulte idónea, necesaria y proporcionada en el estricto sentido para la consecución de fines constitucionalmente legítimos y a partir de parámetros de razonabilidad. 2. De acuerdo a los elementos descriptivos y normativos del delito de la conducción peligrosa de vehículo automotor, el artículo 147E del Código Penal establece que se configura este delito en el siguiente sentido: el que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de personas, por efectos del inciso anterior, constituye conducción peligrosa el disputar la vía entre vehículos o realizar competencias de velocidad en la vía pública.
sin previo permiso de autoridad competente, también constituye conducción peligrosa el manejar vehículo automotor en estado de ebriedad según el límite fijado reglamentariamente o bajo los efectos de las drogas. Según se establece en el mismo acápite del título 2, capítulo 2 del libro segundo del Código Penal, la conducción peligrosa de vehículos automotores se encuentra clasificado como una categoría de delitos de peligro para la vida y la integridad personal. Los delitos de peligro, según la dogmática penal, se clasifican como el peligro concreto o de peligro abstracto. Los primeros requieren la realización de tipo objetivo, es decir, la comprobación de la acción sumado al peligro concreto sufrido por el bien jurídico protegido. Y los segundos son aquellos en los que puede darse la posibilidad o probabilidad de un resultado lesivo. Es suficiente la comprobación de la acción típica, por lo que no es necesario verificar la existencia de un resultado de lesión o de peligro al bien jurídico tutelado. Existe un adelantamiento de las barreras de punibilidad de protección penal a la puesta en peligro del bien jurídico colectivo para evitar la lesión futura del bien individual. En los delitos de peligro abstracto, el riesgo al bien jurídico se produce cuando se sobrepasa un riesgo permitido, faltando el deber del cuidado del que se deba obligado o no fallar. La realización del injusto típico se agota en la última acción realizada por el autor, sin que se espere de dicho accionar un resultado. Estos son punibles por el cometimiento de la acción, bastando únicamente la puesta en peligro del bien jurídico que se pretende tutelar sin que sea necesaria la afectación concreta. De ahí que también se le denomina la mera actividad. La consumación del hecho solo se requiere examinar la concurrencia de la propia acción del autor sin entrar a analizar la existencia de un resultado de lesión o la causación de un daño. Esta explicación dogmática es relevante, dado que de acuerdo con la naturaleza jurídica del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, este precisamente se clasifica como un delito de mera actividad y peligro abstracto. No exige la consecución de un resultado lesivo para su consumación. No se concreta la afectación del derecho de un tercero. El injusto típico se agota con la acción del sujeto activo y no se precisa del daño a un particular. Por estos motivos, en virtud de que las infracciones de peligro abstracto, como la conducción peligrosa de vehículos automotores, es típica por el simple cometimiento de la acción, sin conculcar derechos de otras personas. Esta característica debe ser considerada para guardar las penas que para estos delitos se propongan en la construcción y producción normativa, con estricto apego a la proporcionalidad, razonabilidad, gravedad del hecho, grado de afectación al bien jurídico tutelado como resultado de la conducta típica y respeto a los derechos fundamentales. 3. En el presente caso, el Decreto Legislativo 199 regula penas privativas de libertad bajo las siguientes dosimetría punitiva. De 3 a 6 años para conductor particular. De 6 a 8 años cuando el sujeto activo se dedica al transporte público y de pasajeros o de carga. Ahora bien, al traer a colación los argumentos dogmáticos jurídicos relativos a la proporcionalidad de naturaleza jurídica del delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, en contraposición al quantum de la pena privativa de libertad antes mencionada, es pertinente exponer la siguiente observación específica. Observación específica. La pena privativa de libertad se convierte en el instrumento punitivo de mayor intensidad en la limitación de derechos fundamentales. Debido a ello, en la medida de lo posible debe proporcionarse normativamente la aplicación de las medidas alternativas a la prisión provisional y de reemplazo a la pena que afecten con menor intensidad los derechos fundamentales de los ciudadanos. No solo para el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, sino para todas aquellas infracciones penales de menor intensidad o afectación a bienes jurídicos penalmente relevantes y que permita a los ciudadanos continuar con su proyecto de vida en la sociedad, evitando los efectos negativos que genera la privación de libertad en la modalidad de pena de prisión y sus consecuencias jurídicas: desintegración familiar, desempleo, hacinamiento carcelario. Sin embargo, sancionar el rango de pena según la propuesta consignada en el Decreto Legislativo número 199, que implicaría en una limitación expresa a la posible aplicación de este tipo de herramientas jurídicas alternativas a las penas de prisión, convirtiéndose esta en la regla general y no en el último recurso como se sostiene de forma expresa en lo contenido del considerando 4 del Decreto Legislativo. En el caso de los particulares, si bien la pena oscila entre los 3 y 6 años de prisión, y el sobrepiso sancionatorio 3 años, en casos concretos cabría la oportunidad de conceder alguna medida de reemplace o sustituya la pena de prisión. También existe un alto margen para que el aplicador disponga una sanción mayor a los 3 años de prisión, lo que implicaría que en la mayoría de los casos se vería vedada la posibilidad de conceder algunas de las formas sustitutivas para la ejecución de la pena en prisión.
u otras medidas procesales aplicables como la suspensión condicional del procedimiento. Pero más grave aún, en la propuesta que involucra a los sujetos dedicados al transporte público y de carga de quienes la ley forma tajantemente impediría la concesión de cualquier resolución alternativa al cumplimiento de la pena, situación que de forma automática convertiría la pena de prisión como la única opción que el aplicador podría adoptar sobre una infracción que, como he venido reiterando a lo largo de mi exposición, se clasifica como de peligro abstracto y mera actividad que por sí sola no genera ninguna afectación concreta o daños a derechos de terceros o particulares. Por esos motivos, considerando prudente que el presente caso para fijar las penas de prisión para los delitos de conducción peligrosa y vehículos automotores, se deben ponderar las consecuencias jurídicas de la pena en contraposición a la gravedad del delito, afectación al bien jurídico tutelado y respeto a los derechos fundamentales, sumando a otro tipo de circunstancias fácticas, por ejemplo, el perfil del sujeto activo, que en su mayoría no se trata de sujeto peligroso o delincuente habitual, sin que implique el etiquetamiento del actor del delito, ello con el objetivo de producir normas sancionatorias cuyos rangos de pena permitan al juzgador la adopción de medidas procesales alternativas a la ejecución de la pena en prisión, en atención a la protección razonable y proporcionalidad del derecho de libertad. Asimismo, si lo que se requiere es la implementación de un método disuasivo para disminuir y evitar la comisión del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, es posible la adopción o búsqueda de medidas administrativas con mayor eficacia preventiva, sin que para ello sea necesaria la ejecución de pena excesiva en detrimento del principio de proporcionalidad, de ahí la necesidad de guardar penas privativas a la libertad que más se adecúan a los fundamentos constitucionales de proporcionalidad y de protección a los derechos fundamentales. Por tales motivos, considero que las penas privativas de libertad propuestas en el Decreto Legislativo número 199 deben ser menores, permitiendo por un lado reacciones idóneas y proporcionales a la naturaleza de la gravedad de la infracción y por otro lado procurando que en delitos de afectación mínima al bien jurídico tutelado se adopten medidas alternativas al cumplimiento de la ejecución de la pena en prisión, impidiendo que ésta convierta en regla general para este tipo de casos. En ese sentido, formulo la siguiente propuesta de redacción. Propuesta de redacción del artículo 1 del Decreto Legislativo número 199, que reforma el inciso primero, cuarto del artículo 147E del Código Penal, conducción peligrosa de vehículos automotores. Artículo 1. Reformas a los incisos primero y cuarto del artículo 147E de la siguiente manera. El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere la norma de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa del vehículo de motor de transporte público de pasajeros de carga. Por virtud de lo anterior y en concurrencia a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la pena, de conformidad a la facultad que la Constitución de la República me concede en su artículo 137, inciso tercero, observando el decreto legislativo número 199, dejando constancia de mis consideraciones sobre el particular a los honorables diputados y diputadas en el presente escrito, por lo que me permito devolverles el cuerpo normativo haciendo uso del control interorgánico que la Constitución me concede frente a la Asamblea Legislativa. Dios, Unión, Libertad, Nayib Armando Bukele Ortiz, Presidente de la República. Así leído. Gracias, diputada Rebeca Santos. Se da por recibida la observación del presidente Nayib Bukele. No sé si el equipo técnico tiene cómo quedaría. Y queda abierto el micrófono para discusión por si algún diputado o diputada quisiese aportar algo. El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial poniendo en peligro la vida o la integridad, la pena será de cada persona será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años cuando se trata de conducción peligrosa de vehículos automotores. Ok. Es el mismo que ustedes tienen en sus manos. Si no existe ninguna observación por parte de los diputados y diputadas presentes, quienes estén a favor de... como desee. Tiene la palabra, diputada Merlos. Buenas tardes, pueblo salvadoreño que siempre está pendiente de estas reuniones, colegas diputadas y diputados. Lo que estamos discutiendo es el decreto legislativo 199 que contiene reforma al Código Penal en su artículo 147E, que nosotros lo aprobamos en pleno
luego lo mandamos a Casa Presidencial para que el presidente lo sancionara. Él nos lo regresó observado, porque nosotros, en el decreto que nosotros enviamos, contemplaban las penas que era para particulares de 3 a 6 años y para transporte público de 6 a 8 años de prisión. En la observación que nos envió, tal como aparece ahí, es que la pena va a ser de 2 a 4 años para particulares y de 3 a 6 años para transporte público. Aquí es bien importante destacar esto porque la oposición se ha encargado de decir que nosotros solo llegamos a apretar el botón para aprobar las leyes que nos vienen de Casa Presidencial. Aquí queda constancia que nos la mandó a observar el presidente. Si el presidente hubiera enviado una iniciativa, nosotros la hubiéramos aprobado tal como él la mandó, pero hoy note usted, pueblo salvadoreño, que nosotros se la enviamos para que la sancionara, pero él nos la regresa, observada. Así es que era importante aclarar esto, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada Merlos. Quienes estén a favor de dicha reforma y de la propuesta enviada por el presidente, por favor, votar. Por mayoría queda aprobada. Por mayoría queda aprobado el dictamen favorable a las observaciones vertidas por parte del presidente. En relación al expediente 354-11-2021-1 y el 357-11-2021-1, pasa a la siguiente sesión, por lo que les pido que cada fracción le dé lectura y a efectos de tener mayores insumos en relación al expediente 357-11-2021, que se puede invitar a la ministra Michelle Sol a la próxima comisión a las 2:30. Quienes estén a favor de invitar a la ministra Michelle Sol el próximo lunes, por favor, votar. Por unanimidad queda establecido que vamos a recibir a la ministra Michelle Sol a efectos de tener mayores insumos en relación al bien inmueble que se le quiere donar de la jurisdicción y departamento de Santa Ana. Si no existe ningún punto más que abordar, se da por cerrada la comisión y quienes van a firmar el decreto, por favor, esperar que el técnico... acá lo tiene ya. Entonces, quienes lo van a firmar, por favor, pasar. Eso no. No, esta no. Sobre eso. Ya estuvo. Sí, ya.